y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Gloria a Dios. Bien, mis amados, bienvenidos. Saludito para Carolina. Saludito para todos los que están ahí presentes. Marnuri. Bien, mis amados, vamos a dar inicio a esta clase. Ya saben, al final, cualquier duda, cualquier pregunta, tome nota, por favor, para que no se le vaya a olvidar. Y al final respondemos todas las preguntas, todas las inquietudes, todo lo que tú quieras saber, para que podamos avanzar rápidamente en la clase, ¿correcto? Vamos a iniciar, hoy vamos a ver una clase muy importante que la he titulado Los dones espirituales. Y vamos a comenzar entonces. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12, el verso 4 al 11. Quisiera saber si de pronto, Elisa, me puedes ayudar ahí con esa lectura, si alcanzas a ver, claro está. Amén. Sí, Señor, sí veo bien. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a Emanuel, otro haga dones de silencio. sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Esa es la base, texto que acabamos de leer, es la base de todo lo que tiene que ver con los ministerios. Ahí está la base de los ministerios, de los dones. Perdón, de los ministerios no, de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 25, el verso 15, por ejemplo, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio uno, y que a cada uno le dio conforme a su capacidad, y que luego se fue lejos. En Romanos capítulo 2, el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Estos son los textos guías y yo creo que usted los tenga muy presentes porque los textos guías son claves en el examen, pero también son claves para que usted se los aprenda, no solamente para que estudie para el examen, sino para que usted se los aprenda, ¿correcto? Entonces la hermana Elizabeth, ella nos leía de una diversidad de dones, ¿sí? Ahí nos y vamos a irlos viendo uno por uno más adelante. Entonces, en ese texto del 12, capítulo 12, vemos una diversidad de dones. El texto para memorizar en esta noche es primera carta a los Corintios, capítulo 4, el verso 7, que dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ese es el texto para memorizar. Un poco complicadito, ¿no? Pero bueno, ese es el texto para memorizar. Así que ahí lo tienen de tarea para que usted lo repase. Porque vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a empezar entonces con esta clase. Los dones espirituales son herramientas. La hermana Elizabeth, si no estoy mal, tiene conocimientos de mecánica de motos. ¿Cierto que sí? Y en un Sí, taller de señora, sí. mecánica hay herramientas, ¿cierto? Un mecánico sin herramientas no es mecánico. Porque ¿cómo hace para arreglar un motor, para bajar un motor? Necesita de llaves, necesita copas, juego de copas, necesita destornilladores, bueno, una cantidad de herramientas para poder ejercer su profesión. De la misma manera un carpintero, imagínese un carpintero
que no tenga herramientas, monta su taller, pero no tiene herramientas, no tiene un serrucho, no tiene un martillo, no tiene puntillas, no tiene una sierra, ¿cierto? No tiene metro, ¿sí? Es complicado. De igual manera un electricista, en mi caso, por ejemplo. Un electricista, yo voy a hacer un trabajo, pero no llevo alicates, no llevo destornilladores, no llevo un voltímetro, ¿sí? No llevo las herramientas necesarias para hacer mi trabajo. Entonces los dones espirituales, mis amados, son herramientas dadas por Dios para que usted y yo podamos ejercer el ministerio. Dios nos ha dotado de herramientas espirituales a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos ejercer los dones, para que nosotros podamos ejercer el ministerio que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos un ministerio. Algunos son evangelistas acá, otros son profetas, otros son pastores, otros son maestros. En fin, cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Pero para ejercer ese ministerio necesitamos esas herramientas. ¿Correcto? Porque uno puede decir yo soy evangelista. Ah, bueno, se necesita el don de la sanidad. Porque las personas no van a creer si no ven una manifestación sobrenatural de sanidad. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces necesitamos esa herramienta. Entonces, los dones espirituales son herramientas dadas por Dios a cada creyente con un fin específico. ¿Cuál? El fin es la edificación de su iglesia. ¿Sí? Ese es el fin. Todos nosotros nos estamos preparando, nos estamos capacitando para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca. Y estos dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere, conforme a la voluntad del Espíritu Santo. En la primera carta de los Corintios, el capítulo 2, el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones espirituales consuelan, exhortan, edifican su cuerpo y están divididos en 3 grupos. Los dones espirituales están divididos en 3 grupos. Están los dones de habla, que ya los vamos a ver. Están los dones de poder y están los dones de revelación. ¿Correcto? Dones de habla, dones de poder y dones de revelación. Quiero la bienvenida a Jacqueline Martínez. Qué bueno, hija, tenerte acá con nosotros. Un abracito. Entonces ahí tenemos los bendiciones, hija. Ahí tenemos los tres grupos en los cuales están divididos los dones. Vamos a ir mirando cada uno en particular. El propósito de esta lección es que cada uno de nosotros como creyentes, cada creyente ha sido equilibrado con diferentes dones, los cuales deben ser puestos al servicio de Dios y de su iglesia, con el fin de glorificarle y exaltar su nombre. Debemos descubrir con cuáles dones nos ha equipado el Señor para ponerlos en uso. Vamos a empezar por los dones de habla, las lenguas. En los dones de habla encontramos 3. El primero de ellos es las lenguas. Las lenguas son la primera evidencia del bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, el verso 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí tenemos algunas citas bíblicas que respaldan este don. Por ejemplo, hay alguien que me ayude con la primera carta a los Corintios 14, 2 al 4. Amén. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extraña, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Preferiblemente son para uso devocional o íntimo con Dios, con el cual Dios mismo nos da lo que el Espíritu Santo pide por medio de las lenguas. Gracias. El que sigue, por favor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con sonidos indecibles. Y primera carta a los Corintios 14:13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Gracias, Elizabeth. Dios te bendiga. Entonces aquí vemos tres citas claramente donde habla del don de las lenguas, ¿no? El don de las lenguas, de la manera de ejercer el don, la manera como se debe ejercer ese don. ¿Bien? Ok. Seguimos. El siguiente don que hace parte de los dones de habla es el don de profecía. Recuerde que son dones de habla, ¿no? De hablar. Y el don de profecía va muy ligado con el don de las lenguas, porque normalmente, y alguien, no sé, de los que está aquí tenga el don profético, normalmente en mi caso cuando yo profetizo comienzo hablando en lenguas y luego empiezo a profetizar en español. Entonces esos dos dones van muy de la mano, el don de las lenguas y el don de profecía. Este es un mensaje público concebido por el Espíritu Santo, en el que se instruye, exhorta, corrige, enseña y edifica. Nota, no necesariamente se refiere a eventos futuros, aunque profetizar significa hablar adelante, ¿no? En primera carta a los Corintios capítulo 14 verso 1 dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Alguien me puede interpretar ese texto? En la parte donde dice, por sobre todo que profeticéis. Amén. Lo que quiere decir es que, primero, sin amor, de nada nos sirve, o Pablo lo dice en su carta, de nada sirve hablar en lengua, tener todos los dones espirituales si no hay amor. Por eso dice, seguid el amor. Y más luego dicen, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen para que podamos edificar la iglesia de Cristo. Porque todo lo que el Señor nos da, que es revelación del cielo, que viene con esa revelación, con ese rema del cielo, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para mis hermanos en Cristo. Gracias. Para que todos crezcamos a la par. Gracias, Elizabeth. Claro que sí, de eso se trata. Pero también habla de predicar. El ministerio de predicar la palabra tiene que ir con la profecía. ¿Cuándo? Escúcheme, porque esto es revelado, esto es revelación. Cuando Dios llama a una persona y le da la capacidad de predicar la palabra, le está dando de otras maneras la capacidad de profetizar. ¿Por qué? Porque cuando usted está predicando, ¿usted qué está hablando? Usted está hablando la palabra. ¿Y la palabra es qué? La palabra es profecía. Entonces Dios revela lo que quiere, le revela al pastor o al evangelista o a la persona que quiere usar, le revela lo que quiere transmitirle al pueblo, lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Es cuando la persona recibe el mensaje de parte de Dios y comienza a compartirlo, está profetizando, está declarando, está enseñando principios que vienen de ¿dónde? Del corazón de Dios. Entonces, la palabra profetizar también significa recibir el mensaje y transmitirlo. Eso hacían los profetas. Los profetas antiguamente recibían el mensaje y empezaban a transmitir ese mensaje a las demás personas. Dones de poder. Bueno,
aquí me faltó un don que es el don de interpretación de lenguas. Entonces, dentro de los dones de habla está el don de la interpretación de las lenguas. Entonces, en ese grupo están tres: lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Ahí están los dones del habla. ¿Listo? Dones de habla, lenguas, interpretación de lenguas y palabra profética o profecía. La profecía puede entenderse como un don, es un don, pero también es un ministerio. No se puede confundir. Yo tengo el don profético, pero yo no soy profeta. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver más adelante. Si tienen alguna pregunta al final las voy a responder. Una cosa es tener el don de la profecía y otra cosa es tener el ministerio del profeta, que es muy diferente. Pero más adelante voy a aclarar sobre eso. Pasamos entonces a otro grupo que son los dones de poder. Bueno, hablando de los dones de interpretación de lenguas, yo puedo hablar en lenguas pero no interpreto. Entonces necesito el don de interpretar las lenguas, ya sea las lenguas que yo estoy hablando o las lenguas que alguien está hablando. Poder interpretar si son lenguas de Dios, si son lenguas carnales, humanas, o son lenguas satánicas. Las lenguas también tienen sus fuentes, ¿no? También tienen sus fuentes. Yo puedo hablar las lenguas del Señor, puedo hablar lenguas humanas y también puedo hablar lenguas satánicas. En algunos momentos que he tenido la oportunidad de ministrar liberación a personas que están poseídas, ellas me han hablado en lenguas satánicas. Entonces entro yo con las lenguas del Espíritu y practico la liberación. Entonces esos son los dones del habla, ¿no? Repito, dones de lenguas, interpretación de lenguas y la palabra profética. Bien. Bueno, voy a hacer un par aquí. Quiero saber si hay alguna pregunta ahí respecto a alguno de los tres. ¿Usted tiene el don de interpretación de lenguas? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Listo. Vamos a hablar. Pero, pastor, buenas noches. Buenas noches, Ledita. Cuéntame. Pues yo siempre he escuchado que eso de hablar en lengua, pues eso, porque lo puedes interpretar, saber qué es lo que le quieres decir en lengua. Pero uno oye que hablan en lengua, pero pues uno no sabe, nadie interpreta, que por lo general casi nadie interpreta las lenguas que hablan. O sea, que muy poco, que no hay personas que tengan la interpretación de lengua, yo digo. Lo que pasa es que, a ver, le cuento, Ledita. Ahí uno puede ser bautizado en el Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas y no necesariamente tiene el don de interpretarlas. Entonces, cuando usted comienza a orar las lenguas del Espíritu, ¿sí? Porque hay que hablar, eso se llama orar en el Espíritu. Entonces, aunque usted no entienda lo que usted está diciendo, pero su espíritu está siendo edificado porque su espíritu está intercediendo hacia el Padre. ¿Cuál es? ¿Sí? Está intercediendo. El Espíritu Santo toma el espíritu de nuestro para interpretarla, para comunicarse con el Padre, con el Hijo, y de esa manera somos edificados, aunque no entendamos. Eso hablándolo de manera personal, pero si usted está en la iglesia y alguien comienza a hablar en lenguas, si usted está en una reunión y alguien comienza a hablar en lenguas, pues esa persona está siendo edificada. Pero si esa persona está hablando en lengua y está interpretando las lenguas, entonces está edificando la iglesia. Básicamente eso es lo que dice la palabra. Pero claro que sí, el don existe porque está ahí implícito en los dones espirituales. Porque cuando yo estaba allá en la asamblea, un joven que vivía aquí todo el frente, él iba a la iglesia y todo, pero pues no se le veía que fuera. Y un día estábamos charlando, hablando, y de un momento comenzó a hablar en lengua, pero una cosa impresionante. Y yo le digo, hola, pero ¿por qué habla en lengua si no estamos...? Y no sé de dónde le salió esa habladera en lengua, pero así como hablan las lenguas. Entonces, pues, cualquiera habla en lengua sin estar pues tomado por el Espíritu de Dios. Pues yo creo que eso no era cosa de Dios.
porque no era una persona pues que estuviera metida con el evangelio. Pues Leida, eso es muy del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo da como Él quiere y a quien Él quiere. Y pues no sabemos, no sabría responderle esa pregunta, porque, pues le digo, pueden ser lenguas humanas, pueden ser lenguas satánicas o pueden ser lenguas de Dios. ¿Sí? En todo caso, las lenguas no significa que la persona esté bien Bueno, espiritualmente. gracias, pastor. Con mucho gusto, claro que sí, su merced. Bien, vamos a hablar entonces de los dones de poder. Entonces, el primero de los dones de poder es el don de fe. Este don es un don primario con el cual se mueven todos los demás dones. Es una fe diferente a la fe salvadora. ¿Sí? Sobrenatural. Es una fe que viene en un momento específico para una necesidad específica, como la fe que manifestaron Pedro y Juan al sanar al cojo que se encontraba en el pórtico del templo por más de 20 años. ¿Ya? Entonces, se necesita una fe sobrenatural y poderosa para poder yo decirle a una persona que lleva 20 años tirada en el piso, levántate y anda, darle la orden. ¿Ya? Entonces es una fe sobrenatural, es una fe poderosa. La fe que me mueve, ha movido al pastor Duan para hacer eventos grandes sin tener mucho dinero en el bolsillo. Entonces ahí se necesita una fe sobrenatural. No todos los pastores se mueven en ese nivel. Pastor Duan, que me consta, porque he estado con él muy cerca, ha hecho eventos de 50 millones de pesos, de muy buena calidad, alquilando el mejor sonido, alquilando tarima, alquilando pantalla gigante, todo eso, haciendo un montaje impresionante. Aparte de eso, trayendo predicadores internacionales y esa dinámica del evento. Son eventos que han salido por 45, 50 millones de pesos. Y yo le digo, Paz, ¿y usted de dónde sacó el dinero? Dijo, no, yo me lancé, tenía 200.000 pesos en el bolsillo. Entonces, para uno hacer eso necesita fe, porque uno pues en lo natural uno dice, no, no tengo. Lo que yo compartí el domingo pasado en el culto, los que vieron la palabra, no sé cuántos de los que están aquí escucharon esa palabra, cuando hablábamos de la alimentación de los 5.000, ¿no? La charla que tiene Jesús con Felipe, y Felipe le dice, ¿de dónde? Y Jesús le dice, dele ustedes de comer. Y Felipe dice, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a sacar nosotros para darle de comer a tanta gente? Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso, Jesús activó el don ¿qué? El don de la fe. Porque realmente no había nada. Lo único que aparecieron fueron 5 panes y 2 peces. ¿Y qué son 5 panes y 2 peces para darle de comer a 5.000? Sin contar mujeres y niños, ¿no? Ya que estamos hablando más o menos de unos 15.000, unas 20.000 personas. Entonces ahí se necesita la fe, una fe sobrenatural. Esta es la fe del poder de los dones, que es diferente a la fe salvadora. ¿Por qué? Porque la fe salvadora es cuando usted dice, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es mi salvador, amén, listo. Ese es el primer paso en la fe. Pero esta ya es una fe sobrenatural. Es la fe que usted utiliza cuando abre su nevera y solo encuentra una vasija con agua y una cucaracha patas arriba. Entonces usted dice, wow. Ahí es donde usted necesita activar la fe sobrenatural. Porque usted no dice, ay, esta pobreza en que estoy. No. Usted dice, gloria a Dios, porque veo mi nevera llena, veo leche, veo pan, veo huevos, veo carnes, veo pescado, y usted comienza a declarar, la nevera en realidad está vacía. No tiene sino una vasija de agua y una cucaracha patas arriba. Pero usted comienza a declarar por la fe que esa nevera está llena. Y cuando usted hace esa declaración y la cree de verdad, pues al momentico le tocan la puerta o no sé, o le llega la llamada del tío o alguna persona, algún amigo que nunca le ha llamado, pero le va a llegar la provisión a la casa. Esa es la fe sobrenatural. He escuchado de hombres de Dios que han hecho negocios grandes sin tener un peso en la mano. Para eso se necesita fe. Conozco un hombre en Bogotá que se llama Alfredo Barrios. Es un hombre impresionante. Ese hombre hace negocios sin tener un peso en el bolsillo.
Ese hombre es un hombre de fe impresionante. Y hace negocios grandes, negocios de más de 100, de 200 millones de pesos. Y no tiene un peso en el bolsillo. Pero él dice, en 3 días le tengo la plata. Y a los 3 días tiene el dinero. Para eso se necesita una fe sobrenatural. ¿Sí? De la misma fe que necesita para orarle por un enfermo, la fe que se necesita para resucitar un muerto, es la misma fe que se necesita para todos. Una fe multidimensional, no tiene límites. Amén. Entonces ahí tenemos el don de la fe. Seguimos entonces. Bueno, ya lo conté. Aquí está el ejemplo de Pedro y Juan cuando subían juntos al templo. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía fe. Y dice que tomándolo de la mano derecha lo levantó. Y dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso de pie. Y dice que anduvo con ellos en el templo andando, saltando y alabando al Señor. Impresionante. ¿Todo por qué? Por el don de la fe. Dones de sanidad. El don de sanidad entra entre los dones de poder y va ligado con el don de la fe, porque usted no puede decir que tiene el don de sanidad si no tiene fe. Para poder utilizar el don de la sanidad, usted necesita el don de la fe. ¿Sí ve cómo van unidos los dos? Este don tiene el fin evangelístico. ¿Sí? ¿Cuántos evangelistas hay acá de esta noche? Elizabeth, Lucélida, Blanca. Amén. Blanca y Carolina. Carolina, se me ha olvidado lo que se me pidió. Acuérdeme mañana, por favor, un WhatsApp. Tengo que mandar timbrar unos tratados para Carolina. Marcelita también es una evangelista. Te felicito, Blanca y Carolina, por las personas que llevaron el domingo. Qué bendición. Excelente. ¿Qué dijeron ellas? ¿Cómo se sintieron? Bien, pastor, felices, contentas. Y ya el domingo llegó otra persona también, estuve evangelizándola hoy. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, excelente. El domingo va a acompañar a otra niña nueva con el esposo, creo que los niños de ella. Qué bueno, gloria a Dios. Excelente. Entonces mira, Blanca, Carolina, Marcelita. ¿Quién más hay aquí? Ah, Elizabeth también es una evangelista. Las dos Elizabeth, aquí Elizabeth al cuadrado. Lucélida es una evangelista. ¿Sí? Bueno, todos ustedes necesitan el don de sanidad. Si no lo tiene, pídaselo al Señor. Y si no, arriésguese. ¿Qué es arriesgarse? Vaya, ore por los enfermos. Pastor, perdón, interrumpo. Dios me regaló el don de sanidad hace como 9 años. Oh, gloria a Dios. Yo también le interrumpo mi paz porque a mí también el Señor me regaló el don de sanidad y me usa mucho para la sanidad también. Amén, gloria a Dios. Excelente. Ahora, entendamos que dentro del don de sanidad está el de echar fuera demonios, ¿no? No existe el tal don de echar fuera demonios. No, ese don no existe. Está dentro del don de sanidad. Así que si el Señor te dio, Blanca y Elizabeth, y a los que están escuchando, les dio el don de sanidad, ahí está implícito el don de echar fuera demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los demonios atacan la mente. Y en psicología, una persona que está endemoniada es una persona que está enferma mentalmente. O sea, esquizofrénica, o neurótica, o bipolar, o bueno, una cantidad de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud ha sacado. ¿Sí? Entonces, el don de sanidad es un don que tiene un fin evangelístico, pues es la fuente o la señal para el incrédulo. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estaba trabajando hace varios años, empecé a trabajar con los grupos familiares. Por eso yo quiero, mis amados y mis amadas mujeres, y es que mis amados, ¿cuántos hombres hay aquí? Ah, bueno, hay un hombre conectado. Bendito usted entre todas las mujeres. Víctor también es un evangelista. Lo siento en mi espíritu, eres un evangelista, Víctor. Entonces, el don de la sanidad es una señal fuerte. Cuando yo comencé con los grupos familiares hace más de 20 años,
Comencé, tenía 20 años. Yo tenía 20 años. No, más de 20 años. Hace 24 años, mis amados. Porque tengo 44, ya casi 45. Y cuando yo tenía 19 años ya estaba predicando en los grupos familiares. Era un joven. Y yo me acuerdo que ese grupo empezó a crecer. Y cuando ese grupo empezó a crecer, me acuerdo que esa noche llegó un señor con dolor de cabeza al grupo. El señor era bien blanco, blanco, casi que como si fuera de esos, le llaman bebecos, ¿no? Albino. Sí, albino, sí. Y pues imagínese, del dolor de cabeza se veía rojo ese señor, rojo. Y entonces cuando él llegó, ese día llegaba por primera vez al grupo familiar. Y yo apenas me estaba estrenando en el liderazgo, eran mis primeros pasos. Y yo me acuerdo que cuando me acerqué, él me dijo, tengo un dolor de cabeza. Y yo le dije, tranquilo, vamos a orar. Pero, pues yo ya, vuelvo y le digo, estaba comenzando en el ministerio. Y yo hice una oración sencilla. Y comenzamos la reunión. Y yo lo vi al Señor muy atento, le cambió el rostro, ya no se veía tan rojo. Y al final él dio, siempre en el grupo familiar dábamos una oportunidad para testimonios al final. Y ese señor levantó la mano y dijo, yo quiero testificar que yo llegué con dolor de cabeza y cuando el líder oró, el joven, porque imagínate, yo tenía 19 años, cuando el joven oró, se me fue el dolor de cabeza. Yo, wow, ese día me enteré que tenía el don de sanidad. Luego después llegó un señor que le iban a hacer, bueno, tengo muchas historias que contarle, pero el tiempo no nos da. Luego llegó un señor que también en ese grupo familiar, y a ese señor le iban a hacer le iban a hacer una colendoscopia, o sea, le iban a sacar el colon, tenía un problema muy delicado en el colon, le iban a poner una bolsita al lado. Y el hombre estaba muy mal, estaba prácticamente flaquito, el hombre estaba muy mal. O sea, el hombre tenía cáncer de colon. ¿Sí? Y ese día oramos, yo fui y lo visité, oramos por él. Y el Señor lo sanó. Él dio el testimonio en el grupo. No tuvieron que ponerle la bolsita al lado. Cuando él fue al médico y todos lo revisaron, estaba perfecto, el colon estaba limpio. Y ese hombre me acuerdo que se convirtió en uno de los sembradores en ese grupo familiar. Era el que en esa época en los grupos familiares se daban refrigerios y ese hombre era el que se peleaba por el dar el refrigerio. Yo doy el refrigerio para el sábado, porque eran los días sábados. Entonces, ejerciendo el ministerio, me enteré que yo tenía el don de sanidad. Entonces, muchas personas quieren saber cómo saber si tengo el ministerio. Pues cómo saber si tengo el ministerio, ejerciendo el ministerio, sirviéndole al Señor. Si usted no le sirve al Señor, pues difícilmente se va a dar cuenta cuál es el don que usted tiene, porque pues el Señor nos usa en el servicio. Cuando tú sirves al Señor, el Señor comienza a usarte. Entonces comienzas a dar palabra profética, Dios comienza a usarte en sanidades, llega una persona endemoniada, libre, bueno, una cantidad de cosas. Y el Señor tú comienzas a encontrar cuál es el don que el Señor te ha dado. ¿Listo? Seguimos entonces. Quiero darle la bienvenida a Juan Carlos, que está ahí conectado. Él es uno de nuestros líderes. Bienvenido, Juan. Bien, dones de sanidad, dones de poder. Estamos en los dones de poder. Hechos capítulo 5, el verso 14 al 16 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, mira tremendo esto, tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar al Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Tremendo. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Ve, así ve cómo va ligado la sanidad con la parte mental, ¿no? Y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tremendo. Qué unción tan poderosa la que cargaban estos hombres, que tan solo con la sombra la gente era sanada. Amén. Bien. Dones de poder. Está el otro, que es el de milagro. Entonces ya hemos hablado de tres, ¿no? El don de la fe, el don de
sanidad y el don de los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una intervención divina, es una intervención sobrenatural, imposible para el hombre, como por ejemplo, convertir el agua en vino. ¿Sí? Resucitar muertos, es un milagro. Eso es algo antilógico, antinatural. Multiplicar los panes y los peces, lo que estuve compartiendo el domingo. ¿Se acuerdan? Esos son milagros, ¿sí? Los milagros financieros. Sí, yo he escuchado en la radio, bueno, aquí, no sé en San Gil, pero acá en Girardot a veces escucho la radio del pastor Eduardo Cañas y se escuchan mucho milagros financieros, ¿no? De gente que le aparece dinero en las cuentas. No sé si alguno de los que está aquí conectado le haya sucedido un milagro así en particular. Amén. Elizabeth, bueno, yo tengo muchísimos en el baúl de los recuerdos. Yo tengo ese milagro, yo he tenido milagros financieros y milagros de toda índole. Bueno, vamos a hablar por el financiero. La última vez que estuve en Girardot, yo le dije al Señor, yo no tengo para el transporte, yo no sé usted cómo me va a llevar, lo único que sé es que usted me va a llevar. Y faltando eso, yo tenía que viajar el domingo, y faltando un día para el domingo, el sábado en la tarde, ¡pum!, entró el dinero a mi cuenta. Nunca supe quién lo mandó, nunca supe de quién era, nunca apareció el dueño, y yo claro, uno cuando le llega un dinero financiero a una cuenta, usted se asusta y dice, ¡ah! ¿Quién metió el dedo mal? ¿Quién se equivocaría? Dios mío, ¿de quién será? Y entonces cuando yo escuché la voz del Señor que me dijo, tranquila Elizabeth, yo soy Dios y yo puedo dar nombres completos con apellidos, números telefónicos, números de cuentas, sin necesidad que las personas se conozcan. Aleluya. Gracias, Elizabeth. Excelente. Gracias por esa intervención. Amén, así es. Entonces, esos son los milagros. Son cosas que realmente tienen que tener una intervención sobrenatural. Cosas que no son normales. Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas necesita un milagro. No está enfermo, está lisiado. ¿Sí? ¿Qué necesita? Un milagro. ¿Sí? Un ciego puede tener buena salud. Yo conozco un ciego acá en Girardot que es abogado. Y analice usted. ¿Sí? Es ciego, pero es abogado. Es titulado. ¿Sí? Y el hombre goza de buena salud, pero es ciego. ¿Qué necesita? Un milagro. Un milagro para que su vista le sea de vuelta. Bien, esos son los dones de poder. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Hay una pregunta. Sí, Carito, dime. Mi paz, ¿el evangelista va acompañado con el don de discernimiento de espíritus? Sí, claro que sí. Ah, ok, paz. Muchas gracias. Ajá. Ok. Los dones, o sea, uno puede llegar a tener, en la medida que busquemos la presencia del Señor, podemos llegar a tener todos los 9 dones. ¿Sí? Eso ya depende de eso se ejercita cuando uno empieza a evangelizar y empieza en los grupos familiares donde más se ve eso, en los grupos donde uno va a ministrar, en grupos donde más se ve. Cuando yo no sabía que tenía tantas cosas de parte del Señor, pero el depósito del Señor lo ha puesto en uno. Venimos con el equipamiento. Solo que empieza a desarrollarse a medida que tú empiezas a caminar en esa fe y empiezas a hacer la voluntad del Señor, como ir a evangelizar, y entonces el Señor empieza a revelar todo lo que está allá en el buen depósito que Dios puso en tu espíritu. Amén. Así es. Listo, mis amados. Seguimos entonces. Vamos a hablar del último grupo, que son los dones de revelación. Dentro de los dones de revelación está el que acaba de mencionar la hermana Carolina, y es el de discernimiento de espíritus. Este don opera cuando el creyente vive una vida de llenura total del Espíritu Santo. No es un espíritu de crítica o de juzgamiento o de sospecha, ¿no? No. Es el don realmente del discernimiento del Espíritu Santo. Este don nos ayuda a identificar los corazones y las intenciones de aquellos que nos rodean y conocer si hay una operación de acción de un espíritu inmundo o del Espíritu Santo. ¿Sí? Les cuento una experiencia que tuve en algunos momentos. El Espíritu Santo me ha dado ciertas revelaciones
Una mujer hace mucho tiempo se me acercó. Estábamos en una reunión, eso era un seminario bíblico. Hace varios años atrás yo era profesor de seminario bíblico con el ministerio o con la iglesia de Filadelfia. Y entonces yo estaba enseñando y una de las estudiantes se me acercó y me dijo que la siguiente clase no podía estar porque tenía que viajar a Bogotá, que tenía que hacer unas vueltas. Y mientras ella me estaba hablando, el Espíritu Santo me dijo, ella se va a fornicar. Así de simple. Yo me quedé así como, o sea, fue algo como que uno no espera de dónde le llega esa información, así, eso es algo que usted lo sorprende. Pero mientras me decía ella, ay, profe, mira, es que la otra semana no puedo estar porque tengo que ir a Bogotá, tengo que ir a hacer unas vueltas, no sé qué, bueno. Mientras ella me hablaba, yo la miraba y el Espíritu Santo me decía, ella se va a fornicar. Bueno, yo no le dije nada, estaba aprendiendo a entender que eso era el don de discernimiento y tal cual así sucedió. Ya fue, volvió y después me confesó que no, que se había ido a ir a ver con un amante y pues que habían estado allá y todo eso. Y bueno, hubo una situación bien complicada y pues bueno. Pero yo me acuerdo. También en otro momento me sucedió con otra persona, a la cual yo la llamé a la oficina y le dije de esas cosas difíciles que le tocan a uno como pastor. Ya pues en mi experiencia, tiempo después, que entendí a interpretar cuando el Espíritu Santo me muestra algo y que no es el don de sospecha, sino que realmente. Entonces llamé a alguien al orden y le dije, mira, yo creo que a usted le está gustando tal persona. Y dijo, no, ¿cómo se le ocurre? No, era otra persona. Era una persona X con una persona Y. ¿Sí? Entonces yo le dije, mira, el Espíritu Santo, estaba convencido de eso. Y le dije, mira, no, usted está interpretando mal las cosas, pastor, no es así. Y bueno, así quedó. Ella me dijo que no, me lo negó todo. Luego hablé con Y y le dije lo mismo. Le dije, mira, yo no me gusta esto, yo siento que acá, Y me dijo, no, pastor, no, ¿cómo se le ocurre? Bueno, listo. Yo me vine para la casa, hablé con mi esposa y le dije, y el Espíritu Santo me redarguía y me decía, ahí hay pecado, ahí hay pecado, ahí hay pecado. Y tal cual, así sucedió. Entonces ya uno entiende, esos son los dones de revelación, de discernimiento, cuando el Espíritu Santo nos revela realmente cuando hay una situación, ¿sí? ¿Y de qué depende de eso? Depende del nivel de llenura del Espíritu Santo, estar lleno del Señor, de estar en comunidad, en comunión profunda con el Señor. Cuando yo entro en esa comunión profunda, de estar 2, 3, 4 horas sumergido en la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor. Hay días, los días que yo no laboro, en estos días he tenido mucho trabajo como electricista, pero yo tengo mis tiempos en que estoy sin hacer, digamos, labores de trabajo, más labores pastorales. Entonces yo aprovecho estos tiempos para meterme 13 días en ayuno, 7 días en ayuno, o para estar una semana completa ahí metido, una mañana completa. Y son épocas en las cuales el Señor le revela a uno situaciones, le muestra a uno cosas. Y es muy bueno. Y todos estos dones, como decía Elizabeth, se activan en el ejercicio del ministerio. Cuando usted he tenido situaciones donde hay gente que viene a pedirme consejería, pero cuando las personas me están pidiendo la consejería, yo puedo discernir lo que realmente hay en el corazón. Entonces yo los confronto y le digo, mira, lo que usted me está diciendo no es cierto. Entonces, ¿cómo así, pastor? Sí, realmente lo que pasa contigo es esto y esto y esto. Y te dije, ay, ¿usted cómo sabe? ¿Sí me entiende? Me ha sucedido en varias ocasiones. Entonces, eso es el don de discernimiento. Realmente, no le pueden mentir, como dijo Pedro. Pueden mentir a uno lo pueden mentir, pero al Espíritu Santo no le pueden mentir. Y el Espíritu Santo revela
y saca a la luz las cosas. Amén. Y bueno, tengo muchos ejemplos, pero el tiempo no nos da. Bien, sigamos. Dones de revelación. Aquí está, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer Zafira vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Mire, tremendo. No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Impresionante. Desde aquí vemos el don de revelación en todo su esplendor, ¿no? En todo su esplendor. Bien. Seguimos. Palabra de conocimiento, o palabra de ciencia también se conoce. Este es un don de revelación. Por medio de este don, Dios nos permite conocer en tu pensamiento y en tu espíritu, en un instante, el pensamiento de Dios en algo del pasado, presente o futuro de mi vida o de la vida de otra persona. Repito, para que usted vaya entendiendo de qué trata palabra de ciencia. Palabra de ciencia va muy de la mano con el profeta. O sea, el profeta, el que tiene llamado a ser un profeta, ministro, ¿no? Ministerio profético, tiene que tener este don. Porque a través de este don, Dios revela a nuestro espíritu cosas del pasado, del presente o del futuro, de la vida de nosotros o de la vida de la persona a la cual se necesita ministrar. ¿Sí? En Mateo capítulo 9, el verso 3 al 4 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí viene una palabra de ciencia. ¿Sí? Hay un hombre que yo conozco que es tremendo, Dios lo usa mucho en Estados Unidos. Él es colombiano, él es de Ibagué. Ahorita está en Estados Unidos. Ese hombre tiene un don de palabra de ciencia impresionante. Es de los dones que yo he visto muy pocas veces. Y conozco, en dos personas conozco que fluyen casi que al 100% en ese don. Uno es ese hombre, no recuerdo en este momento el nombre de él. Y otro es una mujer que fue la mujer que marcó el ministerio cuando yo tenía 12 años de edad. Ella se llama Nancy Garzón, todavía vive. Fluyen en ese don de palabra de ciencia. Son personas que Dios les da ese don y esa capacidad de poder hablar cosas del pasado como si esas personas supieran. Por ejemplo, esas personas llegan a una casa X y dicen, en esta casa hubo esto y esto, hicieron esto y aquello y lo otro. ¿De dónde sacó esa información? Se la dio eso es un don, eso es el don de la palabra de ciencia, ¿no? Es un conocimiento de cosas que realmente la persona no estudió, no lo adquirió por conocimiento, sino fue un mensaje directo. ¿Sí? Un mensaje directo. Entonces, esos son los dones de revelación, ¿no? De palabra de conocimiento. Discernimiento de espíritus, dones de revelación, palabra de conocimiento. ¿Sí? No sé si alguien quiere aportar algo respecto a este don. Bueno, yo creo que es muy importante tener estos dones de revelación de parte del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, o por lo menos los que le servimos a la obra del Señor, porque nos encontramos con personas que vienen a nosotros, tal vez como Ananías y Zafira, a meternos una película, algo que realmente otras veces pueden estar mintiendo, pero otras veces no quieren, o sea,
dicen yo quiero desahogarme, yo quiero contar lo que me pasa, pero no saben cómo empezar a hacerlo y ahí es donde el Señor empieza a actuar. Ahí es donde el Señor empieza a bajarle a uno como esa información, como si fuera un escáner del pasado, de lo que la persona está viviendo, de lo que pasó en el pasado, de lo que está viviendo, y son como esos conectores a veces para darle a uno a entender lo que está pasando en la vida de esa persona. Y muchas veces me ha pasado que hay personas que se acercan a mí y me dicen, ay hermana, yo quiero hablar con usted. Y mientras ellas antes de empezar a hablar, ya el Señor me está permitiendo ver qué es lo que está pasando ahí. Porque la gente, algunas personas cuentan una versión, ¿sí? Y es totalmente aparte de la realidad. Un ejemplo, si ellos están si es un varón y está mirando a una mujer con otros deseos que no tiene que mirarla, por más de que esa persona lo oculte, el Señor le da un discernimiento para uno saber lo que hay en el corazón de esa persona. Entonces él viene y le cuenta a uno la versión, pero al contrario, es que esa mujer anda a la pata mía, más yo de ella no. Yo la atraigo, pero ella no me atrae, y resulta y pasa que muchas veces la atracción es mutua. ¿Es un pecado enamorarnos como para escandalizarnos y irlos a juzgar? No, porque también tenemos que tener ese grado de madurez para no ir a juzgar con el corazón ni ir a señalar, simplemente de tratar de ayudarles. Porque muchas de las personas piden ayuda porque no saben cómo hacerlo, pero es ahí donde el Señor empieza a mostrar. Amén. Vale, gracias. Muy bien. Entonces ese don es muy importante. Ahora que está hablando Elizabeth, recuerdo en cierta parte en el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús llama a Natanael o se encuentra con Natanael, ¿se acuerdan? Y ¿qué es lo primero que le da el Señor? Por palabra de ciencia le dice, te vi cuando estabas debajo del árbol. Debajo de la higuera. Y le dijo, le desnudó el corazón, dijo, realmente este es un hombre en el cual no hay engaño. Palabra de ciencia, ¿no? Información específica sobre cosas que uno no puede saber. Y el último de ellos, de estos dos de relaciones, es el don de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría sobrenatural es una sabiduría sobrenatural para un momento específico. Por ejemplo, para dar respuestas sabias y sobrenaturales para salir de conflictos o de situaciones específicas. En Hechos capítulo 17, el verso 22 al 23 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es tremendo, ¿no? Palabra de sabiduría. Otra palabra de sabiduría, otro ejemplo que podemos tomar de palabra de sabiduría, es el consejo que le da Yetro a Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés estaba atareado atendiendo tanto en el día, y Yetro le dice, Moisés, si usted sigue así, se va a desgastar usted y el pueblo va a decaer. Entonces le da una palabra de sabiduría, le dice, mire, nombre personas que sean así y así y así y así, que te representen, para que ellos atiendan las cosas pequeñas y las cosas difíciles se las traigan a usted, y de esa manera reparta el trabajo. Entonces, palabra de sabiduría. ¿Dónde más la vemos? José, ¿se acuerda cuando José interpreta el sueño de Faraón? No solamente le interpreta el sueño, palabra de ciencia, sino que utiliza palabra de sabiduría. Haga el Faraón esto, quinte la tierra, ponga administradores, haga esto, tan. Le dio la solución, le dio una palabra de sabiduría, una palabra de gobierno, un consejo. Un esclavo recién salido de la cárcel, pero lleno del Espíritu Santo, le da una palabra de, le dice a Faraón cómo tenía que gobernar la tierra si quería sobrevivir a los 7 años de hambre. Entonces ahí vemos la palabra de sabiduría. ¿Que la necesitamos? Bastante, mis amados. Las personas que tienen llamado para ser pastores
como en mi caso, necesitamos este don. ¿Sí? Nosotros atendemos muchas situaciones, a nosotros nos buscan para darnos, pedirnos consejo, y es ahí donde necesitamos, Señor, dame una palabra de sabiduría para saber qué vamos a decir, porque pues la gente espera de uno una palabra para poder caminar sobre esa palabra. Amén. Entonces, este don es muy importante y es un don de revelación, de revelación, un don de revelación. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a estos tres que acabamos de mencionar, alguna inquietud. Ok, veo que no. Entonces, sí, Ledita. Pastor, yo tengo esa inquietud para el domingo de Pascua. Mi hijo y mi nieto habían estado aquí en el domingo de Ramos, ¿ya? Como yo tengo problemas de columna, cadera, pero si tengo problemas de hueso, yo cuando me demando un poco que voy a la tienda, que cocino, que ya que voy aquí, bueno, yo me pongo un poco delicada, pues yo por atenderlo me había demandado bastante. Entonces el domingo yo fui a la iglesia, el domingo de Pascua, que yo ya se fue, que iba, pasamos por ahí, pues yo entré a la iglesia. Pero pastor, yo estaba que solo Dios sabía, que no me si estaba sentada, pero era dolor en la cadera, ahí donde comienzan los dos pollitos esos. Si estaba sentada me dolía, si estaba parada me dolía, yo no me hallaba. Y entonces pues la pastora estaba orando y ella se acercó a mí. Y entonces pues yo no sé si fue que yo le dijo algo, pero ella comenzó a orar y yo le dije pues, que la mano en la cadera y que no aguantaba. Bueno, ella se fue, pero yo seguí lo mismo. Y fue y trajo, yo no sé si soltó la mano de algo, un aceitico, que pastor, y oró y me sobó ahí. Y yo sentí que me relajé, pero pues sentí fue como que me dieran ya. Y pues yo me sorprendí. Y entonces, más, sin embargo, yo lo comenté por acá y como que yo me conecto con mis familiares allá, que ellos tienen eso virtual, oración que yo les comenté. Pero entonces yo me sentí que el dolor se me fue y sentí como esa frescura. Aleluya. Pero ahorita pues yo no he vuelto a sentir dolor así como hasta ese día, sino que mantengo los huesos como pesados, como rígidos, ¿no? Porque pues uno cuando tiene problemas de columna pero pastor, a mí se me vuelve y yo lo he comentado y yo le comenté a mi primo que él es pastor también allá y yo me comunico con él. Entonces yo dije, pues un poco como apática, pero sentí, pastor, y a mí no me duele así como me dolió pues ese día, sino que siento que es como las piernas pesadas, los pies pesados, el cuerpo así, ¿no? Pero sentí ese día que la pastora pues cuando me dio el aceitico, no sé qué tenía ese aceite, pues, y la oración de ella, pero me relajó y yo lo sentí en el instante. Amén. Así es. Sí, mi esposa tiene el don de sanidad. Gracias, Ledita, por su participación. Una vez yo he estado como en 3 ocasiones, he estado hospitalizado por cálculos renales. En 3 ocasiones he estado hospitalizado y la última vez que casi me hospitalizo porque ya iba para la clínica, me cogió ese ataque, ese dolor tan tremendo, que eso es un dolor insoportable. Y yo me tiré en la cama y le dije, amor, nos vamos para el hospital, tengo un dolor. Y yo sabía, porque ya lo conozco. Y ella puso las manos sobre mi espalda, en la región de los riñones. Y eso se fue el dolor. Y no más, no me volvió a doler. Entonces esos son dones de sanidad, ¿no? Son los dones de sanidad. Bien, mis amados. Para meditar, cada creyente, cada uno de nosotros, usted y yo, hemos sido equipados con diferentes dones, los cuales deben ser puestos al servicio de Dios y su iglesia.
con el fin de glorificar y exaltar su nombre, y debemos descubrir con cuáles dones nos ha equipado el Señor para ponerlos por obra. Como les venía diciendo, la manera de saber cómo nos ha equipado el Señor es sirviéndole, es en el servicio. Cuando yo le sirvo al Señor, cuando yo voy y evangelizo, cuando oro por otras personas, cuando estoy en el servicio activo, comienzo a descubrir cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Esencia de esta enseñanza: los dones espirituales son repartidos por el Espíritu Santo. Debemos pedirlos, usted los puede pedir si usted los anhela, puede pedirlos, puede anhelarlos, y son para la edificación, la consolación y la exhortación. ¿Correcto? Bien, mis amados, hemos llegado al final de esta enseñanza de los dones espirituales. Les agradezco por estar ahí atentos, por estar pendientes. Creo que todos entendieron la clase que se acabó de dar. Y vuelvo y les repito, si alguno de ustedes quiere saber: pastor, ¿cómo hago para saber cuáles son mis dones? Sírvale al Señor. Sírvale al Señor. ¿Sí? Sírvale al Señor. Cada que tenga la oportunidad de predicarle a alguien, vaya, compártale. Sirva al Señor. Cada que en la iglesia tenga un privilegio, corra a servirle al Señor. Y ahí vas a empezar a desarrollar tus dones. Amén. Vamos Amén. a amén. Excelente, Marcelita. Marcelita, ¿te vas a decir algo? No voy a decir nada, si no puedo decir amén. Amén. Gracias. ¿Y Marcela? Que de todo lo que hoy explicó el pastor, yo tengo solamente, digamos, hay veces Dios los puede dar el espíritu de sanidad, ¿sí? Pero hay, no sé si por fe la persona puede ser sana, ¿sí? Claro. Pero digamos, si uno le da una palabra a una persona, pero la persona no cree, entonces ahí qué pasa. Pasa lo mismo que le pasó al Señor Jesús. ¿Se acuerda que lo compartí hace unas clases pasadas? Dice que no pudo hacer muchos milagros. No sé si fue en una clase acá o fue en una prédica que lo compartí. En una prédica que dice que Jesús no pudo hacer milagros, imagínense. ¿Por qué? Porque la gente no creía en él, porque eran del pueblo de Nazaret donde él se había criado. Entonces, lo importante, Marcela, es que nosotros ejerzamos el ministerio. Habrá gente que te va a recibir y te va a decir: sí, claro, amén, yo lo creo. Y habrán otros que simplemente van a decir, pero, o lo van a cuestionar. De pronto gente que te conoce, les van a decir: ay, Marcela. O simplemente gente que es apática a las cosas espirituales, ¿no? Pero independientemente de eso, hagámoslo. Cada que yo he hecho, por ejemplo, en una ocasión, una oportunidad he tenido para orar por personas fallecidas. ¿Y Sí. los has resucitado? No. Pero me arriesgué, porque uno tiene que ser osado. Entonces ya le dije al Señor que yo quiero orar y que el Señor me use para resucitar muertos. Hasta el momento no, pero ya lo hice. Ya oré por un bebé que estaba muerto, llevaba como 15 minutos fallecido, y oré y no resucitó. Bueno, pero me lancé. Y se trata de eso, mis amados, se trata de hacer las cosas, ¿sí? Y así vamos nosotros desarrollando la fe, y vamos nosotros creyendo que el Señor puede usarnos, ¿sí? No sé si tienes otra pregunta, Marcelita. No, pastor, todo claro. Perfecto, muy Entonces, bien. ¿puedo hacer una pequeña pregunta? Claro, su merced. ¿Cierto que el Espíritu Santo se manifiesta en diferentes formas cuando lo toma uno? Sí, claro. Claro que sí. Él hace como él quiere. Algunos los pone en risa, otros les da tembladera, otros se caen simplemente y quedan como si estuvieran muertos. Otros comienzan a hablar en lenguas. En fin. Otros comienzan a reír y no pueden parar de reír. Y otros Sí. lloran. Sí, pastor, allá en la asamblea había una señora que era del coro y ella pues se ponía a cantar, y cuando de un momento a otro esa señora eran pero unas carcajadas
paraba de reír. Yo creo que eso es un don del Espíritu Santo, ¿no? Y Sí, decía, claro que sí. ay, pero es que era una cosa impresionante. Ok. Pastor, ¿usted se imagina donde a mí me pasara eso de parte del Espíritu Santo, que yo me riera cada vez que el Señor me llenara así de esa manera? Si yo soy muy risueña sin que el Señor me llene así de esa forma, ahora imagínese donde me llenara, yo no me pararía de reír. Amén. Bueno, mis amados, mañana nos vemos 8 de la noche, porque es que a las 7 tengo reunión con los líderes. Entonces mañana 8 de la noche, juiciosos ahí. Vamos a ver la siguiente clase. Muy atentos, muy pendientes. Y repasando, vayan repasando. Yo voy mandando los materiales. Ahora subo este material para que usted lo mire, aunque usted ya tienen el material por escrito, de manera virtual. Bueno, vamos a orar para terminar, mis amados, para darle gracias a Dios. Padre, damos gracias a ti en esta noche, Señor, por la oportunidad que me has dado de bendecir a cada uno de mis hermanos, de poder impartir esta enseñanza, Señor, poder transmitir, Señor, lo que está en tu corazón, poder transmitir a sus vidas, a sus corazones. Padre, yo les bendigo en esta noche. Declaro que tu gracia, tu poder y tu presencia